Hola, muy buenas tardes. Un gusto volverlos a tener por acá. Seguimos con el tema de la independencia y el día de hoy ya vamos a entrar en materia, cosa para la cual me voy a apresurar un poquito porque pues comprenderán que luego doy mucho choro al inicio y me sigo. Yo tengo ese problema de no medir bien mis tiempos. Bueno, la sesión pasada hablamos de manera muy puntual acerca de un primer intento de conspiración, que no le vamos a llamar conspiración, que más bien la llamamos conjura, en la Ciudad de México, que fue la que se llevó en el año de 1808, en donde al menos un grupo de tres criollos, bajo el mando del abogado Primo de Verdad, pues empezaron con toda esta dinámica de querer aprovechar la invasión napoleónica a España para llevar a la mesa sus peticiones, y su petición, que quede claro, era autonomía, no independencia. Eso sucede en 1808. En 1809 ya tenemos a un grupo nuevamente de criollos que tienen toda esta dinámica, que tienen toda esta pues necesidad de requerir nuevamente pues que se les tome en cuenta. Bueno, vienen arrastrando muchas cosas de atrás que ya hemos visto en programas pasados, en videos pasados, en donde su principal queja pues es esta dinámica de no respeto a los nacidos en el continente, a los criollos pues por parte de los peninsulares. Entonces se empieza a dar una dinámica en donde de manera secreta, con reuniones que aparentan ser reuniones de otro tipo, no de índole política, ciertos grupos de criollos empiezan a congeniar y a llegar a planes y a quererlos llevar a cabo, y esto sucede un año después de lo de la conjura de la Ciudad de México. Esto es en 1809 en la ciudad de Valladolid, ciudad que ahora se llama Morelia, y y lo que se busca ahí es comenzar una dinámica de rebelión con, con esta idea de aprovechar que España sigue siendo asediada por Napoleón y que no logra arreglar sus problemas. Entonces, como criollos, es lo que pretenden en ese momento, pues lograr cierta autonomía. Quien está al mando de manera principal es el sacerdote Michelena, quien está también dirigiendo estas tertulias, este intento de conspiración, de conjura, de solicitud de autonomía, no acaba de cuajar, pero esta no fructifica en lo absoluto porque es denunciada. Son traicionados el grupo de criollos que se reúnen en Valladolid y literalmente pues son desaparecidos de la escena política. Es aquí donde ya entramos en ya el movimiento de independencia propiamente hablando, que ya conocemos, que ya nos han señalado en clase, en la escuela, pero que aquí vamos a comenzar desde otra perspectiva. Eh, sí, voy a seguir un hilo muy escolar para hablar de independencia. De hecho, el suceso de independencia lo voy a dividir en 4 capítulos. El día de hoy vamos a ver la primera parte de independencia, el inicio propiamente, y pues precisamente este es como mi primer abordaje, que ustedes puedan ver gráficamente en escuela, en la dinámica escolar, más o menos cómo nos organizan independencia, pues también incluso para entenderla, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de la primera fase, que se llama la fase del inicio de independencia y que solamente dura un añito. Porque, ojo con esto, nuestra independencia que no pretendía tal, o sea, vuelvo como a lo que ya estaba repitiendo mucho en videos pasados y que ahorita ya comenté. El proceso no buscaba eh, eh, independencia en un inicio, buscaban autonomía, buscaban representación, buscaban respeto. Digo, se dijo el día de ayer en un discurso que se presentó en cierto evento político en Estados Unidos con las figuras presidenciales, en donde se señala mucho, lo dice en un apartado muy importante, muy interesante. El presidente mexicano señala: agradezco al presidente norteamericano porque no nos ha visto, no nos ha tratado como colonia, nos ha respetado en nuestra autonomía.
Bueno, esto es lo que aquí se está poniendo en entredicho desde mucho atrás. O sea, es un gran problema de México, muy longevo, en donde siempre están insistiendo las potencias del momento. Estados Unidos por muchísimo tiempo, vamos a llegar al siglo XIX, en vernos como colonia. Nos quieren ver siempre como colonia. Entonces, créanme, ya llegó el momento en donde ya no somos colonia. Eso es lo que se estaba peleando en este momento. No puedo irme tanto con anecdotarios, pero sí les traigo anécdotas bien interesantes el día de hoy. La segunda fase en la que trato el siguiente capítulo es donde mueren los primeros independentistas. Hoy termino mi charla con esto, cómo muere los iniciadores, cómo terminan, cómo mueren, cómo son fusilados. Y la segunda fase pues es llevada, aventajada por el generalísimo Morelos, ¿no? Después hay una especie de vacío, se le conoce como la fase de la resistencia, que vean, o sea, dura 2 años. La más larga es la de Morelos, del 12 al 17, tenemos la del 18 al 20, que es conocida como la fase de la resistencia, y finalmente ya la consumación, cuando ya se logra la independencia, con muchas cosas a debatir, a criticar, y que yo les voy a dejar todas esas invitaciones, pero bueno, hoy nos centramos en la primera fase, la fase del inicio. Miren, seguramente si ustedes ya pasaron por primaria, los que de alguna manera pasaron la primaria escolarizada, y los que no, bendito Dios, no van a pasar por eso, creo que es el primer punto que a mis niños los hace vincular la historia con lo aburrido. Porque una metodología muy utilizada en primaria, y creo que en secundaria todavía es: vas, compras la estampita, copias lo que dice atrás y la pegas en tu cuaderno. Entonces, pues muchos van a ubicar a estos personajes por la estampita que pegaron en su cuaderno. Entonces, pues ok, aquí tenemos a un Hidalgo remasterizado, que voy a empezar a hablar de esto de las apariencias, del general Allende, del general Aldama, y los corregidores, que son los que dan inicio. Obviamente hay mucha gente más, pero estos son los que empiezan a organizar la siguiente conspiración, porque tenemos una primer conjura en 1808, la siguiente conspiración que se arma en 1809 en Valladolid o en Morelia, y en la ciudad de Querétaro, muy vecinito, muy cercano a la zona de Valladolid, pues tenemos que los criollos prominentes de la ciudad de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, incluidos en esto los representantes de la corona española, los corregidores, que son como los representantes políticos de la corona española, están con todo este run run de la invasión napoleónica a España, de todo lo que se siente en el aire, ¿no? De toda esta idea de autonomía y de su malestar. E incluso, pues, un malestar que se va incrementando porque bajo estas condiciones y que España está siendo tomada, manda a pedir a todas las colonias americanas dinero, para variar, dinero, que nunca se acaban del dinero, nunca se cansan de los barcos llenos de doblones de plata, novohispana, dinero. O sea, no saben hablar de otra cosa, de verdad. Yo sé que ha causado un montón de debate el tema de tiempo atrás, de meses atrás, de que en algún momento se le pidió al gobierno español que emitiera una disculpa a México por tanta cosa en 500 años, ¿no? Y ya saben, soltó todos los debates del mundo, pero miren, uno investiga tantito, ni siquiera es una cosa muy pormenorizada. Era un ahogamiento espantoso. O sea, los 300 años de virreinato no dejaban hacer a la colonia, no la dejaban ser, era saquearla y saquearla y saquearla, y en estos últimos momentos definitivamente España empujó más, ahorcó más, jaló más la liga, haciendo que ya estaba muy estirada. Precisamente la revuelta que se estaba planeando en 1809 con el general Michelena, con todos estos criollos, pues venía de una nueva requisición de dinero que se le mandó pedir a la Nueva España, porque España estaba siendo ocupada. De verdad, era una cosa, un barril sin fondo. O sea, de verdad, hasta molesta cuando lo vuelves a leer. Bueno, les dejo aquí la dinámica de las imágenes, porque vamos a empezar con una pequeña aclaración, y les juro que yo no quiero verme muy alargada con los
pues con la temática. Yo les pongo aquí 3 imágenes del personaje que en todo momento nos mencionan como el padre de la patria. Quien, por cierto, pues su nombre completo, y miren que Miguel Hidalgo y Costilla, luego nos cuesta trabajo aprendernos, ¿verdad? Pero pues su nombre es Miguel Gregorio Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Para que vean que se ven buena onda en la primaria y no nos hacen aprendernos todo el nombre. Hasta muy entrado el siglo XX, era muy común ponerle a los hijos 4, 5, 6 nombres. Es más, yo nunca me he podido aprender el nombre de Tintán, Germán Valdés Tintán, pero los invito a hacer el experimento. Busquen en Wikipedia, no es una cosa de los archivos escondidos del Vaticano. En Wikipedia busquen el nombre completo de Tintán y verán que también el señor tiene 5 nombres, me parece. Bueno, pues aquí tenemos al padre de la patria, Miguel Gregorio Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Y del señor Hidalgo y Costilla, vamos a empezar como con esta dinámica. Chavos, nosotros no conocemos a Hidalgo. La postal que han tenido que comprar, si me están viendo mis chicos de bachillerato y que yo no les hice comprar postal, pero si me están viendo y en primaria los dejaron comprar cada año, cada 15 de septiembre, la postal de Benito Juárez, por Dios, de Miguel Hidalgo y de pegarle en su cuaderno y anotarlo de atrás, pues eso fue crimen de otro, no fue crimen mío, porque no conocemos, no sabemos cómo fue realmente el señor, ya se me olvidó su nombre, Hidalgo y Costilla. Probablemente este que le estoy mostrando ahorita sea el primer retrato que se manda, que se tiene a hacer de Hidalgo. Y es por parte de un ilustrador italiano, el señor Claudio Linati, que llega, es italiano, llega a México, recién México. O sea, él llega en los años 20 del siglo XIX a México, cuando recién acaba de ser Nueva España y se había convertido en México. Y es un ilustrador increíble. Todo su material del señor Linati lo pueden encontrar en línea. Los invito a verlo. Sería genial hacer un video acerca del señor Linati y las ilustraciones que nos deja, porque él se da la tarea de dibujar a la gente que ve en calle. Entonces, dibuja a las mujeres cómo van vestidas, a las de las clases populares, a las de las clases más encumbradas, dibuja a los oficios. Sabemos que existía el oficio de aguador, como en muchas partes del mundo, porque él dibuja a señores cargando garrafas inmensas, porque le llevaban agua a la gente a las casas. La profesión de aguador pues ya no existe, ahora está el señor de la electropura y espero que la electropura me pague por hacerle publicidad en mi video. Entonces nos deja un retrato de inicios de la vida independiente de México increíble, y tenemos aquí una especie de primer retrato de Miguel Hidalgo que el señor Linati no conoció. Entonces también puede ser una especie de invento. Miren, corre una leyenda en la que se dice que probablemente la imagen que nosotros tenemos de Hidalgo sea realmente de un amigo del pintor de Maximiliano. ¿What? Les juro que yo cada que oigo la leo, que oigo esa versión, me muero de risa porque nos han hecho pegar la estampita y la cara de un amigo, de un pintor, del señor Maximiliano de Habsburgo. A ver, rápido, o sea, les juro que solo es esta anécdota. Bueno, pues sucede que cuando Maximiliano de Habsburgo llega como usurpador, o sea, llega a quitar un presidente electo y para nombrarse emperador, él requiere legitimidad en este país. Entonces, bajo este contexto, manda elaborar un retrato de Miguel Hidalgo, o sea, porque incluso quiere hacer referencia a su nueva patria y hacer migas con la historia nacional. Entonces le encarga al pintor de su corte un retrato de Miguel Hidalgo, del padre de la patria.
pero pues no hay con quién investigar. Evidentemente ya había muerto hace mucho Hidalgo, no había ningún retrato de que se haya hecho en vida de Hidalgo, entonces este personaje indaga, va a Dolores, al pueblito de Dolores, indaga y pues no, nadie le sabe decir a ciencia cierta. Y la leyenda dice, que es una leyenda, yo no les estoy hablando de ningún documento histórico, por favor perdónenme la vida. La leyenda dice que en algún momento le dijo a su amigo, llevaba ya a su amigo, un amigo alemán, le dijo, ¿sabes qué? Ponte un traje de cura y te pinto. Oh my God, tanta, les juro que cada cosa que uno se entera cuando estamos haciendo esta investigación histórica. Entonces, pues, este sería el primer retrato que podríamos tener de Hidalgo, pero de un Hidalgo que Linati no conoció. Y está vestido como la gente de la época. Es un traje que se conoce como el traje de chinaco. El chinaco es un señor de calle, o sea, es como alguien muy popular, es al que dibujó. Y miren si lo dibujó Canosito, porque pareciera ser que hiciera un señor como en sus 40 años, que es más o menos lo que se sabe. Y fuera de eso no sabemos cómo es. O sea, más que la mitología que estoy comentando ahorita. Entonces, pues, ok. Bueno, él nace a finales del siglo XVIII, estudia con jesuitas, que es un gran dato, el tema que haya estudiado con jesuitas, porque recordarán que los jesuitas tenían sus serios problemas con la corona, y esto despierta en él una dinámica que él ya traía al natural seguramente, que es una cuestión bastante rebelde. Se ordena bajo esta formación jesuita, tiempo después se ordena sacerdote, llega rector de una escuela jesuita en Valladolid, que todavía existe, la escuela de San Nicolás, en Morelia. Y vean este dato interesantísimo. Él realmente se funde en dos mundos. Por un lado tiene toda esta dinámica europea, habla latín como esforzoso siendo sacerdote, habla italiano, como toda la ola renacentista que se estaba dando poco tiempo atrás de que él naciera, habla francés porque también está muy imbuido en las ideas de la ilustración, que ojo, para un religioso estaba prohibido leer a los ilustrados, pero él los conoce, él los lee. Y por otro lado, también habla otomí, tarasco y náhuatl. O sea, de verdad es un personaje interesantísimo, Hidalgo, ¿eh? Y yo puse el dato, siempre tuvo problemas con la autoridad. O sea, eso lo destaca él, ser muy rebelde. Miren, yo sigo varios canales de historia, comprenderán, y en varios de ellos que no son para niños, que no son canales que están destinados para niños, porque hablan en una dinámica muy coloquial, siempre de manera muy común definen a Hidalgo como un señor bastante canijo. Voy a poner ese apelativo, porque pues yo sé de que mis niños homeschooler no pueden oír lo que yo luego oigo en los otros videos. Entonces, sí lo ponen siempre con esta característica de mucha rebeldía, sobre todo problemas literales con la autoridad. Y bajo esta dinámica de su característica rebelde, pues tenemos que él llegó a participar en las tertulias que se dieron en Valladolid en 1809. ¿Y qué es una tertulia? Bueno, pues una tertulia, si me están viendo mis chicos de bachillerato, recordarán que yo les hablaba de las tertulias y que varios de ustedes se quedaron encantados con la idea de la tertulia, porque una tertulia es una reunión de amigos en donde se discuten temas literarios, y voy a ponerlo muy entre comillas, literarios, porque realmente siempre terminaban en temas políticos. Era una sociedad muy politizada en ese momento por todo lo que se estaba viviendo. Tal vez en eso coincidamos ahora, ¿no? Que hay una politización importante de la población. Y los grupos criollos hallaron esos espacios de tertulia pues para llegar a desahogar todas las molestias que tenían con los peninsulares y con España en general. Yo describo siempre las tertulias como algo así, como una reunión de amigos en donde se empezaba tomando chocolatito. Hidalgo era muy afecto al chocolatito caliente, al chocolatito abuelita, bueno, que en ese momento no existía la abuelita, pero chocolatito así calientito como ahorita que está nublado. En algún momento se señalan en algunos anecdotarios que el sacerdote, que el padre Hidalgo se levantaba, tocaba su guitarra, rockeaba, tocaba dos, tres canciones,
Se dice que era muy buen bailador el señor también. O sea, vayan dibujándose la personalidad del sacerdote que estamos hablando aquí. Y que ya después, cuando se quedaban los verdaderos amigos, los más cercanos, pues ya empezaban a hablar de temas de política y se empezaban a organizar para lo que pensaban que era pertinente seguir haciendo, ¿no? Seguir llevando. Bueno, descubierta la conspiración de Valladolid, a la cual en algún momento a las reuniones, a las tertulias se había llegado a acudir Hidalgo, pues en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, se empiezan a elaborar estas tertulias con gente que de hecho varios de ellos habían participado en las tertulias de Valladolid, no solo Hidalgo. Los corregidores llegaron a ser también participantes en las tertulias de Valladolid. Y pues ahí, en estas tertulias, ya cuando quedan los cercanos, los que les presenté al inicio, pues Hidalgo, Allende, Aldama y los corregidores y unos cuantos cercanos más, pues se discutían estas ideas que aquí les planteo. Rechazo total a que Nueva España quedara sometida a una España que a su vez era sometida por Francia. Se llegó a poner fecha para el inicio de la sublevación, aquí ya se habló de sublevación porque dijeron, bueno, si hace 2 años no se les permitió a los criollos autonomía, si hace 1 año se castigó fuertemente al movimiento de Valladolid, pues a nosotros no creo que nos den permiso de exponer nuestras ideas, seguramente va a tener que ser de una manera revolucionaria por medio de fuerza, pues. Primero plantean la fecha del 1 de diciembre, después plantean que se tendrá que adelantar, que esto se está poniendo muy feo, que será un 2 de octubre, un 2 de octubre no se olvida. Y en virtud de que también esta conspiración es delatada, se tiene que adelantar para incluso 3 semanas. O sea, estaban ya contemplado que iba a iniciar un 2 de octubre, pero son delatados, así como sucedió en Valladolid. Ya ven, también hay mucha mítica, mucha mitología con respecto a cómo es delatada la conspiración de Querétaro. Le cae la fusca, le cae la chota a la casa del corregidor, que es ahí donde se llevaban a cabo las tertulias. El corregidor es llamado ante las autoridades españolas y le dice a su esposa, no salgas, Josefa, no estés de broncuda, Josefa, piensa en tus hijos, Josefa, agarra la onda, tú eres la corregidora, pueden acusarnos de alta traición, pero la señora Josefa, que es de esas señoras, pues, bien empoderadas, dijeran el día de hoy, quiere avisarle al señor Allende, al general Allende, al padre Hidalgo, la dejan bien encerradita en casa porque ya conocían que era de carácter fuerte, la señora Josefa, y de alguna manera puede pasar el mensaje, un montón de mitos, que con el tacón le pisó en el suelo y le avisó al vecino. Miren, la verdad es que las telenovelas de una empresa que ya está quebrando se quedan cortas, y hay, de verdad, igual que con todos los personajes históricos de nuestra bellísima historia, toda la mitología, que en realidad hay una que por un tiempo mucho se estuvo difundiendo, que en realidad lo que quería avisar doña Josefa era que la habían pillado, dijeron los españoles, la habían pillado, que era amante de Allende. Entonces, que como querían que el señor corregidor estaba muy molesto con esto y que la iba a delatar ante las autoridades religiosas, la encerró. Miren, pueden encontrarse, digo, mis alumnos luego un poquito más grandecitos llegan con estos mitos y me preguntan, maestra, mire, leí esto. Miren, ciertamente que no voy a encontrar la carta, ¿verdad? En donde doña Josefa se confiese. Pero lo cierto es que la conspiración fue delatada en la noche del 15 de septiembre, que la señora Josefa quedó guardada en su casa porque todo parece apuntar que la señora era de un carácter bien fuerte y que quería en ese momento ya empezar a armar todo el relajo. Entonces pudo avisar en el pueblecito que no estaba tan cercano de Dolores, a los que estaban ahí, al general Allende, al general Aldama y al padre Hidalgo, y es así como pues inicia la revuelta. Y miren aquí, me encanta dar este dato, porque la verdad es que todos los años nos engañan, todos los años
se presenta alguien en las presidencias municipales, en la presidencia de la República, para hacer el grito, emulando el momento en el que Hidalgo llamó a la población para sublevarse y pues gritan viva México y viva México, ¿verdad? Pero pues ustedes entenderán que en ese momento cuando grita Hidalgo, pues México no existía, existía la Nueva España. Entonces, miren, ni siquiera tampoco estoy sacando el documento secreto de la tumba de ahí del Ángel de la Independencia. Esto lo tomé en varios textos de historia de secundaria, se encuentra este dato. Lo que probablemente gritó Hidalgo, en la noche del 15, la madrugada del 16 de septiembre, probablemente lo que gritó, con mucha probabilidad lo que gritó fue, viva la religión, era sacerdote, se entiende, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, él era muy guadalupano, de hecho, la mayoría de los criollos favorables al levantamiento formaban parte de una sociedad secreta que se hacían llamar los Guadalupes. O sea, la Guadalupe era un elemento identitario bien importante en todo el grupo rebelde. Viva Fernando VII, o sea, viva el rey de España. Eso fue lo que gritó Hidalgo. Viva Fernando VII. ¿Y quién es Fernando VII? Lo expliqué en el último capítulo, pero aquí nada más nuevamente vuelvo a señalar. Fernando VII es el príncipe que los franceses habían secuestrado, el príncipe español, porque pues recordarán que la molestia empezó porque los franceses invadieron España. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Entonces, él gritó, viva Felipe VII, viva la América y muera el mal gobierno. A lo que las crónicas son maravillosas porque pareciera ser que lo que le contestó la multitud, los feligreses del pueblecito de Dolores, fue viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines. Es decir, como que muerte al opresor. O sea, estas son las anécdotas que quedaron como de esa noche. Esto es lo que nos dejaron como el anecdotario de lo que pasó en el levantamiento. Que de verdad les paso el dato, porque es bien interesante saber realmente qué es lo que se intenta emular cada 15 de septiembre y que está muy lejos de lo que realmente sucedió. Pero bueno, hoy se entiende que se tenga que ajustar, ¿verdad? No vamos a gritar viva Felipe VII y no vamos a gritar mueran los gachupines, ¿verdad? Porque pues tal vez nos metemos hasta en problemas diplomáticos. Momentos claves, ahorita se los enseño con un mapita para que lo vean más claramente, pero este año de 1810-1811, que es la primera etapa de la independencia, tiene al menos estos momentos claves, bien interesantes. A ver, empieza el levantamiento en el pueblecito, haber sido un pobladito ahí chiquitito, en Dolores. Empieza el sacerdote decide iniciar el movimiento y también de esto quedaron como anecdotarios. Parece ser que Allende y Aldama le dijeron, no, espérate, todavía no estamos totalmente preparados, aguanta las carnes, porque ¿sabes qué? No, esto lo estamos acelerando, no podemos empezar así. Y parece ser que Hidalgo les dijo, a ver, señores, siéntense, a ver, vamos a pensarlo. Se tomaron un chocolate, todavía se dio como para tomarse otro chocolatito caliente. Tal vez dijo, tal vez sea mi último chocolatito caliente. Se tomaron su último chocolatito caliente y el señor finalmente se levantó y dijo, no, se va a iniciar ya. Ya no, ¿para qué aplazamos esto? O sea, ya que vamos a decir ante las autoridades españolas si es que nos capturan. Esto inicia ya. Hace el llamado con su campana, la mítica escena, hace el llamado con su campana, se da el grito como más o menos lo dibujamos ahorita, empieza a recorrer la gente que no es un ejército, se tiene que mencionar muy claro, es una turba de gente molesta, inmensa. El mismo Hidalgo empieza a decir, híjole, es que es mucha gente. Y Allende le dice, ¿cómo vas a manejar a tanta gente que no son soldados, que es gente, es campesinos, que vienen a pelear, que están sumamente molestos? ¿Cómo los vas a controlar? Y esa turba llega en algún momento a Celaya rápidamente, en unos cuantos días, llega a Celaya, toman Celaya, arrasan con Celaya, se llevan todo lo que pueden llevar de Celaya, pero un momento clave que aquí les marco en amarillo es que siguen su camino y llegan a la ciudad más rica de la zona, más rica del Bajío, que es la ciudad de Guanajuato.
Y quien haya ido a un Cervantino no me dejará mentir que al día de hoy Guanajuato sigue siendo una joyísima de ciudad. Ahí era donde se asentaban todos los ricos mineros de la región del Bajío. Por eso al día de hoy Guanajuato sigue siendo de verdad la ciudad más romántica y más bonita junto con Zacatecas de México. Colonial, pues eso me refiero. Porque bueno, si me están oyendo en Campeche, también es una cosa lindísima. Y si me están oyendo en Mérida, bueno, pues amo Mérida. Pero bueno, hablando de ciudades mineras coloniales, es una belleza Guanajuato. Al día de hoy, imagínense, en el momento era una ciudad muy rica. La gente en Guanajuato sabe que viene la turba de Hidalgo. El gobernador de Guanajuato, un comandante de apellido Riaño, es muy amigo de Hidalgo, son cercanos, tuvieron sus tertulias y sus roqueadas ahí juntos, se conocían. Entonces él dice, no, yo conozco Hidalgo, yo voy a hablar con él, no pasará nada acá. Aún así, toda la población es conjuntada en un edificio muy resguardado que es una alhóndiga, la alhóndiga de Granaditas. La alhóndiga es una bodegota en donde guardaban los granos para tener grano por si venía una sequía. Entonces ahí se resguardan todas las familias de Guanajuato prácticamente, pero al llegar la turba enojadísima de Hidalgo, pues queda desamparada esta ciudad. Literalmente hacen una matazón espantosa de españoles, de criollos, de quien se encuentran ahí. No hay como distinción, se da un saqueo generalizado y parece ser que este es el evento que marca de manera terrible a Hidalgo, porque después de eso van tomando más, toman al menos otra ciudad importante que es Valladolid, que pues ahí es muy importante, la toma de Valladolid, digo, él conoce a Valladolid, ¿no? Pero es muy importante porque incluso él ahí decreta ya que ya no es permitida la esclavitud en la América, pues en la América del Norte, ya no le quería decir Nueva España. Ahí señala ya que ya no es legal la esclavitud. O sea, vean como todo esto que empieza a crecer y a crecer. Y llegan a las puertas de la Ciudad de México. Literalmente, en la zona de la Jusco está la zona que le dicen la zona de las cruces. Se libra una batalla importantísima entre las huestes de Hidalgo y el ejército realista que estaba intentando defender la Ciudad de México. Gana el ejército, las huestes de Hidalgo, gana toda esta población que viene siguiendo Hidalgo, y de manera inusitada, después de la batalla de las cruces, Hidalgo decide regresar, no tomar la Ciudad de México. Esta decisión hace que tenga un pleito espantoso con Allende. En ese momento prácticamente se separan y se dividen y se divorcian y se odian. De esto sí hay documentación. Hay documentación escrita por Allende en donde él llega a comentar que está planeando envenenar a Hidalgo, porque definitivamente dice, es un sacerdote que ya enloqueció, que ya no sabe qué es lo que está llevando en sus manos. Él lleva un montón de gente nada más saqueando lugares y estuvimos a punto de tomar la Ciudad de México ya para ganar y decide regresarse. Después eso tiene una derrota muy importante en el poblado de Aculco, llega a la ciudad de Guadalajara, la toma, ahí empiezas a elaborar como una especie de diario, El Despertador Americano, quiero recordar que se llama, en donde todas sus ideas libertarias, ilustradas, las deja ahí, que independencia, no habla muy claramente de independencia, pero sí habla de libertad para todos, para negros, para castas, para indígenas, para todos, sin distinción de origen. Bien interesante los escritos de Hidalgo, que se da la tarea de escribir aquí en Guadalajara. Pero vecinito Guadalajara ya tienen una derrota importantísima, los ejércitos de Hidalgo, las huestes de Hidalgo a manos del ejército realista, y ante esta derrota tan fuerte, decide todo el equipo, que ya estaban muy distanciados, ya Allende ya no podía ver ni en pintura a Hidalgo, deciden recorrer al norte. Su idea era llegar en algún momento a Estados Unidos y rearmarse para volver a entrar al país, pero pues son hechos prisioneros, y en la ciudad de Chihuahua son fusilados, allá Aldama, Allende e Hidalgo.
en diferentes momentos. Hidalgo es fusilado en separado, porque se quiere dar un ejemplo pues muy importante con él. A ver, aquí en el mapita, nada más les señalo rápido todo lo que acabo de comentar. Empieza en Dolores Hidalgo, aquí en Celaya hacen un saqueo importante, llegan a Guanajuato donde hacen una matazón espantosa, que parece que eso es lo que pudiera dar una idea por qué no decide Hidalgo entrar a la Ciudad de México. Parece ser que lo que no quiere es una nueva matazón como lo que pasó en Guanajuato, o algunos historiadores así lo han querido explicar, el por qué. Porque después de Guanajuato se lanzan a la Ciudad de México. El objetivo era llegar a la Ciudad de México. Aquí me aparecen estos y que no sé cómo dejar de ver, pero están ya aquí a entrar a la Ciudad de México en la zona de la Jusco, literalmente. Hidalgo decide retroceder. En Aculco tiene una derrota importante, retrocede, se va hacia el occidente, llega a Guadalajara. Aquí en Puente de Calderones, donde ya tiene la derrota que literalmente los desdibuja. Es más, la gente la empieza a abandonar ante la derrota tan terrible que tienen. Se van hacia el norte para ver si pueden huir. Son tomados prisioneros y finalmente son fusilados. Híjole, creo que me sale. Sí, a ver, perdón. ¿Qué sucede con todo esto? Pues bueno, el fusilamiento de Hidalgo es algo que quedó bastante documentado. Primero, él es retirado de sus dotes de sacerdote, es excomulgado. Los invito a todos a tener una búsqueda rápida por ahí por internet, quien esté llevando clases con sus niños, mis queridos niños homeschool. A sus papás pídenles cómo se hace cómo se hacía la ceremonia para excomulgar a un sacerdote. Es algo al parecer muy terrible para el sacerdote física y anímicamente. Cuando hablemos de Morelos, probablemente yo pueda hablar un poquito de esto, porque los documentos hablan que incluso les raspan las manos con ciertos elementos metálicos para quitarles como esta santidad a sus manos, porque un sacerdote con sus manos pues daba bautizos o daba santos óleos, o sea, tenía ungidos, o sea, tenía ungidas sus manos, vamos, ante la religión. Entonces, se les castigaba, se les quitaba sus ropajes, se les daban ciertos número de latigazos, los castigaban muy fuerte, los volteaban hacia la pared en señal de traidores. Es algo que probablemente psicológicamente tenía mucho peso para quienes eran excomulgados. Hidalgo fue excomulgado primero, después es fusilado, las cabezas de todos estos primeros iniciadores son cortadas y son colocadas como en una especie de jaulas de pájaros y colocadas en las 4 esquinas de la alhóndiga de Granaditas. Es fusilado en 1811, en julio, o sea, su aventura partió en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 10 mesecitos duró su aventura, y precisamente pareciera ser que aquí todo termina. Pareciera ser que en este momento terminaría ya esta aventura de la independencia, que todavía aquí se sigue mencionando el tema de la autonomía más que de la independencia, aunque la gente que seguía Hidalgo sí estaba ya con peticiones más concretas. Y pues bueno, terminamos aquí entonces la explicación, la charla de la primera fase de independencia. Ojalá que les genere dudas, ojalá que les genere inquietudes, ojalá que me pregunten muchas cosas, con todo gusto. Aquí discutimos, aquí ponemos en duda todo lo que nos han contado en la versión más oficial. Les dejo muchos saludos. En breve les sigo hablando de independencia. Bye.